Buenas tardes, profesor Carlos Gerardo y profesor Germán. El día de hoy, mi compañera Giselle y yo vamos a hacer la presentación del plan de exportación, en este caso de los arándanos. Para iniciar, es importante recalcar pues, que se va a hacer un análisis, pero muy general, puesto que no podemos entrar en detalle o hablar en grosso modo porque no nos lo permite el tiempo. Entonces, en el documento es importante decir que allí ustedes pueden encontrar toda la información de una manera más detallada y asimismo la explicación de cada uno de los documentos que se tuvieron que realizar para poder realizar este ejercicio de exportación de arándanos. Iniciando el perfil del país de importación, encontramos que el país elegido fue Estados Unidos. Hacemos así como una breve descripción del PST, o de, pues también por qué lo elegimos en este caso. Hablando del sector político, sabemos que Estados Unidos pues es una república federal con una democracia representativa. Actualmente su presidente Donald Trump ha implementado pues políticas económicas significativas, como lo hemos visto con los aranceles en distintos países, especialmente en China, que son los problemas que se han tenido recientemente. Por otro lado, este país también tiene políticas industriales implementadas por el gobierno y el apoyo a la relocalización permitió que se lograran estimular las inversiones, especialmente en sectores de energía, en sectores semiconductores. Y para el 2023, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que hubo un crecimiento del 2,1 y que se espera que la economía siga creciendo, a pesar de que, por otro lado, se espera una desaceleración del 1,5%. Eh, en factor económico, se dice que eh, la tasa de desempleo corresponde al 4%, entonces también es una cifra muy pequeña a comparación de otros países donde también se ve una, una tasa de desempleo muy alta. La estabilidad de la moneda, como sabemos, sigue reinando la hegemonía del dólar y lo va a seguir haciendo, entonces por ende esta moneda también genera una gran demanda para todo tipo de los instrumentos financieros y todo eso en Estados Unidos, entonces favorece a las empresas, a los consumidores gracias a la liquidez y a la estabilidad que tienen en cuanto a su divisa, que es el dólar. En cuanto a los factores sociales, sabemos que el nivel de vida de ellos se supone que tienen un bienestar general y que su longevidad son de aproximadamente 81 años. Los ingresos que generan son superiores a $52.000 al año. En factores tecnológicos, sabemos que Estados Unidos sigue siendo líder en innovación y en desarrollo y que además cuenta con los 7 magníficos que se le conocen, que dentro de ellos encontramos a Apple, Microsoft y Google. Por otro lado, ya hablando en términos de los factores ecológicos, ha tenido una escasez de recursos. Lastimosamente, el 72% del oeste del país enfrenta condiciones secas, o en otro sentido también presenta condiciones de inundaciones, lo que ha afectado grandemente los cultivos que ellos tienen y que han tenido que recurrir a importar más productos. Cambios climáticos también muy drásticos, como ha venido sucediendo en distintos países, incluso en el nuestro. Factores legales, el marco legal que tiene Estados Unidos es robusto y además protege como tal los derechos de propiedad, lo que favorece también la inversión y la innovación. Siguiendo con Estados Unidos en cuanto a ese perfil que se le vio como potencial importador, para nuestro producto encontramos que Estados Unidos, entre sus principales categorías de importación, están las frutas y las verduras, tales como aguacates, tomates y las bayas. Allí encontramos la familia de las fresas, frambuesas y de los arándanos. Se dice que a nivel mundial los arándanos tuvieron un valor de exportación de más de 5.200 millones de dólares, es decir, más de 825.000 toneladas. A nivel de Estados Unidos es uno de los principales importadores de arándanos. Dentro de esto, lograron importar 822.000 toneladas. Como nos damos cuenta, pues es uno de los principales importadores de arándanos. En cuanto a Colombia, en relación de Estados Unidos, es una economía que hasta ahora está empezando a generar crecimiento, puesto que no se ha venido desarrollando completamente, ya que son como muy pocos los cultivos que se tienen, provenientes siempre de estos de Cundinamarca y de Boyacá. Entonces, lo que se espera es que esta industria pueda seguir fortaleciéndose, ya que solamente hay una empresa de las principales que se dedican a la exportación, que se llama Elite Blue, ya que esta no solamente exporta la familia de las bayas, sino que también tiene una exportadora de distintos tipos de flores. Entonces, esto es como lo que ha permitido también ese crecimiento. En cuanto a Colombia, como decimos, para el año 2023, que es el último dato que se tiene, se logró comercializar como tal en valor más de $30.000. Tampoco es como una cifra muy significativa, como lo decía, hasta ahora está empezando a generar crecimiento en nuestro país. Buenas tardes, profe Carlos, profe Germán, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, siguiendo con esta parte de los requisitos de acceso, como lo mencionó anteriormente mi compañera Ana María, el producto a exportar hacia Estados Unidos viene siendo los arándanos, en el cual es uno de los alimentos con mayor contenido de antioxidantes, de vitamina C, de potasio, fibras dietéticas y demás, lo cual pues en sí lo hace como tal un producto muy apetitoso por las personas. También cabe resaltar que este producto es utilizado en varias industrias, tal como es la alimentaria, justamente para el consumo fresco tanto de jugos, de mermeladas, de productos de repostería y muchos más. También tiene aplicaciones en la industria farmacéutica y cosmética debido pues, a sus propiedades beneficiosas para la salud, considerándose así pues un paquete de salud natural y además que ayuda a prevenir pues diferentes tipos de enfermedades, tales como es el caso de el cáncer. Bueno, ahora sí, continuando con esta parte de la clasificación arancelaria, en primera instancia, pues tenemos que resaltar que hace parte de la sección número 2 de productos del reino vegetal. Su capítulo es el 08,
de frutas, frutos y comestibles de cortezas agrias, melones, sandías y demás. Su partida viene siendo la 0810, los demás frutos u otros frutos frescos, y la subpartida a su vez es la 081040, que hace parte justamente pues de todo este componente de los arándanos, que son arándanos rojos, mirtillos y demás frutos en el género Basium, que corresponde como tal a este tipo de productos, generando así una clasificación arancelaria de números 08, 10, 40, 00, 00. Ahora bien, si empezamos a hablar de la tipología y la naturaleza, teniendo en cuenta pues sus grandes beneficios y componentes, en primera instancia tenemos que decir que este producto se considera una mercancía perecedera debido a su naturaleza altamente sensible, puesto que como se trata en sí de un fruto fresco con un elevado contenido de agua, es muy vulnerable a daños físicos, a contaminación microbiana y pérdida de la calidad, obviamente si no se conserva bajo condiciones pues controladas y rigurosas. Igualmente, se dice que es como tal un producto perecedero debido pues a su alta tasa de humedad, a su rápido proceso de maduración y su susceptibilidad a ciertas enfermedades si no se la cuida como es debidamente. Y bueno, por todo esto, igualmente se dice que su tipología de carga debe ser refrigerada, tanto en el transporte o el trayecto en el transporte internacional como nacional, para mantener como tal esa cadena de frío que debe ser entre 0 y 4 grados, pues para mantener la calidad, frescura de los arándanos y que no se pierdan otros componentes tales como es el sabor. Entrando a esos requisitos de acceso, como lo decía mi compañera Gisela, ya seguimos con la continuidad que corresponde a la relación peso-volumen y a la elección del contenedor. En este caso, para nosotros fue necesario utilizar un contenedor de 40 pies en primera instancia, porque los arándanos son productos perecederos y además delicados, y requieren que el embalaje sea eficiente para que brinde protección, para que brinde también ventilación. Entonces, en este caso, también nosotras decidimos utilizar air baskets plásticos, que son los que nos permiten también lograr esa ventilación por parte de los arándanos. Posteriormente, pues su embalaje son en cajas de cartón de 58 centímetros por 33 por 17 y con un peso de cada caja de 13 kilogramos. Entonces, por eso lo ideal fue escoger el contenedor de 40 pies, puesto que al hacer el simulador de cubicaje, encontramos que sería ideal un contenedor de 40 pies, puesto que podríamos mandar 1.188 cajas, es decir, 32.076 libras de arándanos en este caso para nuestro ejercicio de la exportación, y estaríamos utilizando solamente el 60% del volumen y como tal el 54% de la capacidad que tiene en peso, porque pues esto nos pesaría alrededor de 15.444 kilos. Por ende, fue el contenedor que se escogió, ya que nos permitía poder brindar o ocupar ese volumen y ese peso que era necesario para nosotros para poder brindar o para poder tener como tal este ejercicio en cuanto a la exportación. Entonces lo hicimos por capacidad de volumen, por la capacidad de peso, por la eficiencia logística, los estuches que nos permiten la ventilación y pues uno de los contenedores que más se utilizan para así mismo uno poder economizar costos. Entonces se envían una gran cantidad. Eh, este obviamente tiene que ser un contenedor refrigerado, que sea de alta eficiencia, que se minimice además el movimiento interno, que se pueda reducir el daño físico que pueda sufrir el fruto, porque este también es delicado, se le puede empezar a dañar su bloom, que es su capa protectora que tiene. Hay una mejor eficiencia en costos y en cuanto, para finalizar en estos requisitos, el empaque y embalaje pues es un aspecto crucial para que se pueda garantizar el producto, la calidad desde el país de origen hasta donde va a llegar, es decir, en Estados Unidos, es decir, toda la cadena que se conoce también como el supply chain, y que se puedan cumplir además con las normas fitosanitarias y poder entrar a esos países, ya que eso es lo que se exige para poder entrar en nivel económico y en nivel de negocios, que es lo que se requiere. Y pues para las certificaciones fitosanitarias ya indagaremos un poco más en cuanto ya corresponde a esa parte de los documentos. Bueno, siguiendo con esta parte del transporte y la distribución física internacional, en primera medida tenemos que resaltar que pues para la exportación de nuestro producto, que viene siendo los arándanos, se estableció que el Incoterm a utilizar y el más adecuado viene siendo el CIF, el cual pues como es bien sabido es un acuerdo de envío internacional que supone pues que nosotras como vendedoras cubrimos los costes, el seguro y el flete del pedido mientras pues la carga esté en tránsito. También cabe resaltar que dentro de estos términos, los bienes se exportan al puerto del comprador designado justamente en este contrato de venta, hasta que las mercancías pues se entreguen en el puerto destino del comprador, asumiendo cualquier tipo de pérdida o daño del producto y que justamente para que no haya ningún inconveniente se lo ampara bajo una póliza. Finalmente, se eligió este Incomter porque es muy competitivo, pero no es demasiado riesgoso. Ahora bien,
Cuando se habla o se hace énfasis como tal en que es muy competitivo, es porque permite que como nosotras, como vendedoras, podemos controlar el coste del transporte hasta el puerto destino, lo que posibilita en gran medida el ahorro de los costes. Dando continuidad a lo que decía mi compañera Giselle, con los puertos y los terminales de acceso encontramos que en primera instancia el inicio de esta exportación empieza desde Pasto, que es el lugar en donde se encuentra la producción agrícola, teniendo presente que allí es donde se hace toda la recolección, la selección de los arándanos, se empacan en sus respectivos empaques y posteriormente en sus embalajes, y la carga está despachada pues hacia la ciudad de Ipiales. Lo importante es asegurar que desde el momento uno se haga una temperatura controlada, que esta tiene que oscilar de 0 a 4 grados más o menos. Esta tiene que estar siempre monitoreada. Posteriormente se hace el envío a la ciudad de Ipiales, que está pues en el sector de Rumichaca, que es específicamente a donde va a llegar nuestra carga. Allí pues ya se puede encontrar directamente la DIAN, que serán los encargados de realizar el registro, la inspección y la legalización de la mercancía o de esta carga de arándanos, antes de que pues salgan del país, no cruzando fronteras como tal terrestres, pero pues sí se va a poder realizar esta legalización gracias a que como tal esto se está originando en el sur del país. Finalmente, la carga llegará a Cartagena, que se encuentra en la bahía, y tiene un código portuario COCTG, que allí es donde se va a permitir que el cargamento de arándanos pueda tener una recepción, que pueda tener un manejo de carga refrigerada, respectivamente, en sus contenedores, y que además, pues, la mercancía pueda embarcarse hacia el distinto destino internacional, que en este caso el escogido es el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. Este ejercicio también lo realizamos junto con el simulador de ProColombia. En el documento pueden encontrar los pantallazos de este ejercicio. Y finalmente, pues ya llegará a Estados Unidos, que es donde llegará al puerto conocido como Port of Los Ángeles. Y allí ya va a entrar como a su ventana o a su puerta que corresponde a FMS, que es Fruit Multimodal Sellers, y el código sí es USL LAX. Ese es el código que corresponde a esa zona portuaria, y es donde se hará la recepción de ese contenedor refrigerado y también se hará una revisión aduanera y ya se entregará al importador siempre bajo el Incoterms. Siguiendo con el transporte local de carga, como lo venía diciendo hace un momento, la primera ruta que se va a realizar va a ser Pasto y Piales durante este movimiento, que va a ser desde el sitio de producción hasta la zona del Romichaca. Este transporte incluye todos los costos operativos asociados a ese viaje local. Este se realizó con la página del Ministerio de Transporte, de CICETAC. Para ello nos dice que más o menos se tiene que cubrir un costo de 1.614.970 pesos, que además durante este viaje se tiene obviamente que asegurar que se pueda verificar siempre la temperatura controlada, como le había dicho, de 0 a 4 grados de refrigeración, y que además se incluya todo lo que tiene que ver con el GPS para poder estar pendiente del transporte de la mercancía, porque también es una mercancía valiosa. Dentro de esos costos se incluye todo lo que corresponde también al cargue y descargue y los distintos tiempos logísticos. En cuanto a la ruta que ya cubre Ipiales Cartagena, podemos encontrar que su costo sí corresponde a 8.326.861. También incluye toda la parte de logística, de costos. Se demora de 2 a 3 días. Igualmente, un vehículo que va a seguir su mismo control de temperatura, su mismo rastreador GPS. Y lo que se quiere es que obviamente se pueda entregar como tal el contenedor según sea la terminal o la ventana del embarque. Entonces, asegurando que hayan tiempo de entrega. Eh, Segura así que se evite como todo tipo de error o de retrasos, puesto que esto también nos afectaría a nosotros como empresa. El puerto ventana es el que ya había nombrado, el de Fluids Multiservice, que es en donde se tiene que llegar. Entonces, para este total de transporte local de terrestre, la página de CICETEC nos dice que se diría alrededor de 9.935.831 pesos. Entonces, es importante la elección de este transporte porque allí es donde podemos asegurar que estos vehículos van a mantener primero la cadena de frío desde la finca hasta el puerto de Estados Unidos y posteriormente, pues también hasta donde tiene que llegar a su importador. Entonces, mantener ese supply chain o esa cadena donde se asegure esto. Posteriormente, vamos a poder cumplir con los tiempos de exportación, vamos a poder realizar una buena exportación, asegurando un buen tiempo, asegurando una calidad correcta también, que nos permita que se puedan cumplir todas las condiciones que se pactó desde el momento en que se hizo la negociación con la empresa Produce Pay de Estados Unidos, y que se logre poder garantizar la trazabilidad del producto, evitando que este sufra contaminaciones, que este sufra daños y que se pueda conservar siempre sus propiedades organolépticas desde la finca a Ipiales, Cartagena en la zona portuaria y posteriormente hasta llegar al puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. En relación con lo que tiene que ver con la parte internacional, el medio de transporte que vamos a utilizar dentro de nuestra exportación de arándanos viene siendo el marítimo y digamos que este se eligió porque es un transporte que cuenta con buques modernos con un sistema de refrigeración de última generación que pues en sí nos permite mantener como tal la temperatura óptima y adecuada pues para la conservación de los arándanos durante todo este trayecto. Si bien pudimos escoger el aéreo como medio de transporte, no lo hicimos básicamente por temas de costos y por temas de que pues con este sistema de refrigeración pues ayuda a garantizar y a reducir el riesgo de perder la calidad como tal de los arándanos. Entonces, si bien entendemos que la rapidez
es importante, aún más es importante la calidad. Es por eso que preferimos que el producto se demore más días en llegar a Estados Unidos, que llegue más rápido, pero con una calidad en cuanto al producto mismo mucho menor. También podemos decir que elegimos este producto, perdón, medio de transporte, porque pues digamos que los buques de carga que cuenta este transporte puede transportar como tal grandes cantidades de arándanos, lo que permite pues a nosotros como exportadores aprovechar las economías en escala, reducir los costos unitarios y puesto que pues digamos que aquí se va a enviar mayor cantidad de arándanos, a diferencia que si se lo hace por otros medios de transporte, como es el aéreo, y además que nos permite, pues, como tal, abarcar más mercados internacionales, haciendo, obviamente, buen uso del espacio de los contenedores. Inicialmente, como lo había dicho mi compañera Ana María, el tipo de contenedor va a ser refrigerado, va a ser de 40 pies, que siempre va a tener una temperatura constante entre 0 a 4 grados, pues para conservar la frescura, la textura del producto y la calidad en sí del mismo. Con una capacidad de 1188 cajas y con 32 0,76 estuches de arándanos. Bueno, antes como tal de llegar en esta parte de toda la documentación requerida pues para nuestra exportación, en sí debemos hablar de qué es el proceso o más bien de cómo llevamos este proceso de exportación de nuestros arándanos. Inicialmente se hace hincapié de que no se va a enfatizar como tal en todo el proceso por cuestiones de tiempo, sino que se va a hablar a grandes rasgos de qué se trata y de los pasos a seguir. Dicho esto, se dice que pues para dar inicio como tal en cuanto a todo este proceso de exportador se debe iniciar con el registro del RUT de la DIAN, marcando nuestra actividad económica como exportadoras de productos agrícolas. Siguiente a esto, debemos pues ingresar al BUSE, que como ya sabemos es la ventanilla única de comercio exterior, la cual es una plataforma del gobierno que permite como tal, centralizar todos los trámites de exportación en donde es necesario que nosotras, como exportadores, y en este caso registremos a nuestro mandatario o representante aduanero, puesto que se lo va a hacer no de forma directa, sino indirecta, y por eso necesitamos esto. Y en la cual esta persona es, pues, digamos, la encargada de realizar todos los trámites oficiales y correspondientes que se deben llevar a cabo dentro de esta exportación. El siguiente paso como tal, pues para realizar este proceso es la determinación tanto de condiciones de pagos como el income tax elegido, porque pues básicamente aquí se determina como tal el punto en que nosotras como exportadoras somos responsables o hasta qué punto nosotros somos responsables tanto de los gastos y la responsabilidad que tenemos nosotros con la mercancía. Luego se da paso como tal a la solicitud de vistos buenos y se hace ya, ahora sí, la contratación tanto de transporte nacional como internacional. Em, Después de estos anteriores procesos o etapas, se sigue con la realización pues del trámite aduanero, donde en primera instancia pues se hace el diligenciamiento del DEX, el cual pues como ya sabemos es un documento oficial y necesario para la exportación, o si no pues no se la puede hacer. Se hace luego la autorización de embarque, el cual pues es el documento que nosotros como exportadoras se presenta a la gente de carga o a la empresa transportista para reservar el espacio y coordinar pues el envío internacional de nuestros arándanos, que es el caso en particular. Y una vez pues hecho esto, se espera la autorización, ahora sí, del embarque, en donde pues una vez cumplido con los requisitos, con los vistos buenos y demás, dicho mencionado, pues las DIAN emite como tal ese permiso que aún nos autoriza a nosotras a la salida legal del producto al país, pues para generar este intercambio o este contrato de compra y venta.
Bueno, ahora sí que ya mencionamos un poco de qué se trata todo este proceso aduanero y los pasos a seguir. Iniciamos ya con todo lo que tiene que ver con la documentación, pues para este proceso de exportación. Inicialmente iniciamos con este documento que es la factura comercial, en el cual pues básicamente nos sirve como una prueba legal de la transacción a realizar y que básicamente contiene pues toda la información necesaria para el trámite tanto aduanero como financiero pues que se debe hacer en el cual si lo vemos en sí, no es solo un recibo o un comprobante de venta, sino que es el documento como tal que le sirve a las aduanas para verificar pues el contenido, el valor y el origen de las mercancías y a nosotros pues de qué es lo que vamos a mandar. Un elemento a destacar dentro de la factura comercial viene siendo justamente la descripción pues del producto, puesto que aquí pues se permite saber qué se está vendiendo exactamente. Y también es importante destacar pues los precios pues para calcular el valor de la transacción y aplicar pues correctamente los impuestos y descuentos y también es importante aquí el tipo de la moneda pues para calcular el valor real tanto del país de origen como el país de destino que sería Estados Unidos y evitar pues algún tipo de confusión en cuanto el tipo de Bueno, cambio. siguiendo con el documento que completa la lista de empaques, sabemos que este es un documento que detalla todo el contenido físico en cuanto a empaques, cajas, las unidades, todo lo que corresponde a la carga. Entonces incluye el peso, las medidas, el contenido, el número de unidades. En este caso, nosotros vamos a enviar 1188 cajas para un total de 32.076 Clash Mal o Air Basket, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, este documento también lo que permite es que se pueda facilitar las inspecciones aduaneras y logísticas. Se puede también hacer una comparación de la factura comercial para verificar que sí se estén enviando las cantidades, los pesos que ya se habían acordado en la factura. Posteriormente también permite verificar que se ha enviado todo esto que ya se acordó y que además ayuda a planificar el tiempo de la carga, el tiempo de la descarga, el almacenamiento necesario para esta cantidad que vamos a enviar en los distintos terminales, en este sentido, en el terrestre y también pues en la zona portuaria de Cartagena. Entonces, aquí en este documento no está muy legible, cabe aclarar, pero en el documento como tal eh, del PDF ya ustedes van a encontrar todos los documentos ya con una mejor claridad, mejor explicados, ahí ya pueden verificar los documentos allí y la información que se puso respectivamente en cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a la parte del conocimiento de embarque y la guía o la carta Porter, estos documentos son importantísimos porque se encargan de asegurar la movilidad de la mercancía, como lo decía, en este sentido a nivel terrestre, local y a nivel pues internacional a través de la parte marítima. Entonces lo que se hace es que sabemos la ruta Pasto Ipiales y Ipiales Cartagena y posteriormente Cartagena hasta el puerto de Los Ángeles. Entonces, estos son muy importantes, estos acuerdos que se logran con las empresas, con los conductores, porque determinan las condiciones del servicio, las responsabilidades, las rutas que nosotros queremos que ellos vayan a tomar y las que hayan disponibles, el tiempo, la temperatura de transporte, la temperatura de este transporte, también el dinero que se va a gastar, porque también es importante considerar y poner ahí las cifras que corresponden, porque eso también nos sirve como pólizas. La póliza ya más adelante también se va a explicar, pero también por garantía o si sufre algún accidente o algo así, también es importante que siempre esta esté en común acuerdo y se realicen los mismos datos en la póliza para asegurar siempre que se pueda asegurar una devolución del dinero o de lo que se pagó. Entonces, en este sentido, estas como los documentos de los que se van a utilizar en cuanto a la lista de empaque, a la carta portero o el conocimiento de embarque. Y igualmente pueden observarlos con mayor claridad en el documento. Acá lastimosamente no es muy legible. En cuanto a la póliza, que también es conocida como ese seguro de transporte de mercancías, básicamente viene siendo en sí como un contrato que protege pues las mercancías durante todo su transporte, todo su trayecto, cubriendo pues de posibles pérdidas o daño que pues puedan ocurrir y que no se esté exento. Los datos a destacar en sí de este documento en primera instancia, básicamente viene siendo quién es el asegurado, porque pues así se sabe en sí quién tiene el derecho a recibir la indemnización en el dado caso del que le pase algo a la mercancía. Y en segunda instancia, es importante aquí el valor asegurado porque básicamente es la base pues para calcular así la indemnización si se llegase a necesitar. En cuanto al certificado de origen, viene siendo ese documento que prueba que el producto fue producido y procesado en un país en específico, en este caso, pues aquí mismo en Colombia. Este documento, pues, es crucial para el comercio internacional, ya que, pues, básicamente permite acceder a preferencias arancelarias, como es el pago, pues, de menores impuestos en cuanto a la importación. Si bien no en todos los casos es necesario
presentar este documento, pues sí debemos enfatizar y recalcar su importancia, puesto que en sí, pues nos beneficia en gran medida y si se hace o se presenta una reducción de impuestos, pues es mucho mejor. En cuanto a este otro documento que viene siendo el mandato aduanero, básicamente es un contrato donde nosotras como exportadores autorizamos a una agencia de aduanas, en este caso, pues para realizar todo lo que tiene que ver con los trámites aduaneros a nuestro nombre. Este contrato, pues básicamente permite que la agencia de aduanas actúe como el representante de nosotras ante la aduana, llevando pues a cabo la gestión necesaria para el despacho de las mercancías y la presentación de dichos documentos. Aquí es importante como tal a resaltar dentro del documento el objeto del mandato porque básicamente se especifica qué responsabilidades tiene la agencia de aduanas y qué puede y no puede hacer bajo nuestro nombre. Y siguiendo con el siguiente documento, después de lo que comenta mi compañera Giselle, ese corresponde como tal a los vistos buenos, estos vistos buenos que quieren decir que estos son certificados que expide como tal el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que se encarga de certificar que en este caso nuestro producto, porque es de origen vegetal, que realmente estos arándanos sí estén cumpliendo con las condiciones sanitarias del país exportador, en este caso nosotros Colombia, al país destino, en este caso Estados Unidos, ya que es fundamental, es de suma importancia y es de total obligatoriedad, puesto que permite garantizar que la fruta, nosotros los arándanos, estén libres de plagas, enfermedades y otro tipo de hongos o distintas cosas que puedan afectar como tal a los cultivos, con el fin de preservar y de cuidar los cultivos que hay en Estados Unidos, evitando el contagio, como ya lo había dicho, de plagas o de enfermedades que puedan afectar los cultivos que hay en Estados Unidos. Entonces, por ende, al ser un producto de origen vegetal, es necesario que se cuente con este certificado. Aquí se encuentra el ejemplo que nosotros realizamos y es un documento que igualmente se tiene que presentar en Ipiales, en Cartagena y posteriormente en Estados Unidos, permitiendo la entrada legal de los arándanos a este país bajo las normas fitosanitarias que se encuentran tanto en Colombia y en Estados Unidos, y evitando pues una propagación de enfermedades. Esto no solamente va en el sentido Colombia-Estados Unidos, sino que también funciona Estados Unidos-Colombia, entonces es bidireccional. El séptimo documento es el DEX o la Declaración de Exportación. Este como tal es un documento oficial presentado ante la DIAN, que allí mismo es donde se solicita y se hace todo este registro, donde se declara la mercancía que nosotros vamos a exportar, su valor, su destino, el medio de transporte, las condiciones de venta, o sea, todos los datos esenciales que se van a necesitar en ese ejercicio de exportación. En este caso, los arándanos, pues la cantidad que vamos a mandar, como lo habíamos dicho, 1.188 cajas, 32.076 unidades de Clash Mail o de Air Basket. También se tiene que poner el transporte local terrestre, que ese justamente yo ya lo expliqué, la ruta Pasto y Piales Cartagena, Cartagena, Puerto de Estados Unidos, en Los Ángeles. También el internacional, que también ya lo explicó mi compañera Giselle, el precio, las condiciones de cambio que hay en cuanto a la moneda que se vaya a utilizar, el comprador, que eso justamente también lo explicó mi compañera Giselle. Este documento es fundamental para poder legalizar la salida de la mercancía del país. Sin este documento, la operación o como tal esta exportación de arándanos no se puede ejecutar formalmente. Sirve también para actividades fiscales, contables, del control aduanero que realiza la DIAN, respectivamente. En este sentido, ya hablando netamente del documento, nosotros incluimos igualmente ahí todo lo que corresponde a este proceso de exportación, todos los documentos que se estaban presentando en el PDF que ya se les envió a ustedes también, para asegurar así la exportación hacia Estados Unidos, cumpliendo a cabalidad todos los requisitos legales y necesarios para ello. Entonces, esa es como tal la declaración del DEX. Solamente puse una página, ya que esta tiene bastantes, entonces posteriormente solamente puse una página, pero ya en el documento ustedes pueden encontrar todas las páginas, que allí es donde ya se incluye todo lo que se había mencionado con anterioridad, todos los documentos ya establecidos directamente en el DEX, que ya corresponden a 8 páginas. Ya sigue mi compañera Giselle con el manifiesto de Bueno, carga. y finalmente con este último documento que viene siendo el manifiesto de carga, digamos que este es un documento muy esencial en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte, tanto nacional como internacional, porque pues permite como tal el control, el registro y la legalización de todo lo que se transporta en un medio de transporte, en este caso terrestre y marítimo. Digamos que en sí viene siendo muy importante pues el control aduanero, porque pues este documento facilita como tal la verificación de las mercancías que transitan en sí pues por dentro y fuera del país, facilitando tanto su inspección y el control en el comercio legal. Eh, si queremos destacar algunas partes importantes dentro de este documento, iniciamos en primera base con información básicamente del transporte, pues que digamos en sí pues permite asociar la carga a un viaje específico y localizarla en el dado caso de que se necesite inspeccionarla o que suceda algún tipo de incidente. También es importante dentro de esto los datos o la información del transportista o agente de carga para pues poder identificar quién es el responsable del transporte y ante quién se debe responder las autoridades.
Y también aquí podemos encontrar la información detallada pues, de la mercancía, que incluye la descripción del contenido, las cantidades, el número de cajas, el peso, el volumen, etcétera, que en sí pues, facilita ese control físico y la planeación de la descarga cuando ya se está finalizando pues todo este proceso. Eh, Dicho esto, pues esta es básicamente nuestra presentación. Les queremos agradecer tanto al profe Carlos como al profe Germán por todo esto, por la experiencia, por todo este semestre. Y gracias y decirles que aprendimos mucho de ustedes.